¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas, Sí, estoy ahí dando problemas esto, la señal. sí, está mala la señal. Viera que yo estoy recibiendo esta clase porque es importante, pero me siento bien enfermo, fíjese. Mm, Sí, por eso es que casi no he espinado hoy. pero no es problema de los síntomas del COVID, ¿no? Fíjese que todos aquí en la casa estamos con vasca, dolor de cabeza y una pesadez en el cuerpo. Tenga cuidado, si tienen un médico, llámenlo. Pues ya deberían de llamarlo porque es peligroso, no vaya a ser, Sí, ya llevamos 4 días, todos estamos en cama. es peligroso. Sí. Pero tienen algún médico que puedan hablar con él. Creo que en la universidad también hay un servicio que uno puede llamar. Anduvimos aquí en la clínica, pero aquí solo abren cada 8 días. Llamamos al 911 para un examen, pero no, solo toman el informe. Claro. No sé si dicen, tengan cuidado ahí, ¿verdad? Voy a ver si le mando algún enlace Sí, está bien, licenciado. sí, pues que tienen que cuidarse, que tengan cuidado. Pero usted aquí vive en Tegucigalpa, ¿no? O en, No, yo vivo en una aldea de Cantarrana. ya, sí, tenga cuidado, ¿verdad? No, bien. Bueno, curso- bueno, esto déjenme un tiempito de espera para que, bien, nos quedamos por acá, ¿verdad? Nos quedamos por acá. Entonces, el siguiente paso, ya expresamos un sistema de desigualdades con tablas simples, ¿verdad? Eh, entonces, las variables de holgura nos dan la base. Nos dice que esta es de base TU porque corresponden a T, ¿verdad? Que la columna, el primer elemento es 1, es el primer valor de la base TU. Y el segundo elemento, que les dije, como queda como una matriz de identidad, sería el que en el segundo elemento es 1, corresponde a la segunda variable de holgura. Entonces es TU, sale de segundo. Entonces vamos a cambiar los ejercicios de este tema. Ya les dicen qué cambios hay que hacer, de qué base a qué otra base. Entonces dice que hay que cambiar de base TU a YU, la pongo en rojo, ¿verdad? Es decir, que la variable, y para hacer este cambio de base, vamos a realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T. Es decir, que la que sale es T y la que va a entrar es Y. Entonces,
El cambio de base, es decir, que la que entra Y, como va a cambiar de base TU a base YU, la columna de Y la vamos a transformar, debe quedar igual a esta columna. Y el mediante operaciones renglón, es decir, que tenemos que convertir esta columna de Y, que es la que entra, en 1, 0, ¿verdad? Deben quedar elementos 1 y 0. ¿Y cómo se hace? Mediante operaciones entre renglón. La solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores de T igual a 12 y U igual a 10 y XY igual a 0. Es decir, la solución nos da los elementos que quedan como matriz identidad, ¿verdad? Eso es lo que nos da la solución, pero estas son variables de holgura que no son reales, ¿verdad? Solo son un método para llegar a las reales. Bien, entonces vamos a cambiar de base TU a base YU. Entonces la primera operación es hacer el primer elemento de la segunda columna que corresponde a Y, lo vamos a hacer 1, y seguido hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. Es decir, tomando en cuenta de que este es Y, ¿verdad? Que la que entra es Y, lo que nos están diciendo que hagamos el cambio. Este es X, esta es T, y este es U. Este es U. Entonces, como la que sale, nos dicen cambiar de base TU a base YU, entonces esta columna la vamos a transformar igual a esta. Y es decir, el primer paso sería hacer 1, el primer elemento. ¿Cómo lo hacemos? Renglón 1 dividido entre renglón 3. Los micrófonos me los pueden apagar, que oigo uno que está abierto ahí. Les voy a agradecer, por favor. Ya. Bueno. Entonces, mediante operación en renglón, para hacer 1 se divide entre 3. Y la operación sería renglón 1 entre 3. Entonces cada uno se divide entre 3 y nos queda estos valores. 2 tercios, 1, 1 tercio, 0 y 2 entre 3, 4. Los segundos renglón no se alteran. Siguiente paso sería el segundo elemento, restarlo, hay que hacerlo 0, este segundo elemento. Porque esta es la columna Y que se está modificando, ¿verdad? Este Y que se está modificando. Entonces sería renglón 2 menos renglón 1. Entonces sería restar cada uno, el segundo renglón menos el segundo para modificar, menos el primero. Renglón 4 menos 2 tercios, quedaría 10 tercios. Esto quedaba con ustedes de estudio para que confirmen las operaciones. 1 menos 1, 0, 0 menos 1 tercio menos 1 tercio, 1 menos 0, 1 y 14 menos 4, 10. Y aquí ya quedó de base, entonces solo le agregamos, como en vez de, ya quedó en forma de matriz esta de mujer identidad, este va a ser Y, ¿verdad? Ya no va a ser TU, va a ser TU, sino que YU, T, TU, y esta es la tabla simple, ¿verdad? Entonces la tabla simple queda con una solución básica factible de base YU, ya que valores de última columna son positivos y corresponden a Y igual a 4, U igual a 10. Entonces este ya una solución Y igual a 4, U igual a 10 y XT igual a 0. Es decir, las demás variables se hacen 0. Se consideran que son 0, ¿verdad? Porque tienen elementos diferentes de 1 y 0 acá. Y es básica factible porque son positivos los últimos valores de la última columna. Ahora, transformaremos la tabla simplex. Entonces, esto nos quedó de base YU, ¿verdad? Porque Y queda de esta forma, Y, entonces una base YU. Vamos a pasarlo de base YU a base XU. La variable de salida es Y, ¿verdad?
y la de entrada es X. Este problema nos dicen qué cambio hacer. Entonces la de salida va a ser Y y la de entrada va a ser X. Generalmente no se hace la X por Y, sino que es una de holgura, pero solo como es un problema, solo para ver el procedimiento. Entonces la de entrada va a ser X y la de salida es Y. Se debe transformar la columna X como está Y. Entonces la columna X es esta. Entonces, como va a haber ese cambio, la X debe transformarse mediante operaciones entre renglón como está Y. Es decir, este se va a volver 1 y este se tiene que volver 0. Entonces el primer paso sería hacer 1. Esta tabla la vuelvo a copiar acá. Entonces vamos a hacer 1 este valor. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicándolo por la fracción inversa o bien dividiendo entre el mismo 2/3, pero lo preferí multiplicarlo por 3 medios para que se haga 1. Y se hace la misma operación para todos los elementos, ¿verdad? Ese renglón. Este es 1, este queda 3 medios, este queda 1 medio, este queda 0 y este queda 6. Esto después lo confirman ustedes, ¿verdad? Los segundos elementos del segundo renglón no se alteran. Siguiente procedimiento es hacer 0 esto, porque como está pasando base X, este se tiene que hacer 0, ya se hizo este elemento, 0. ¿Cómo lo vamos a hacer 0? Mediante la operación renglón 2 menos 10/3 por renglón 1, ¿verdad? Entonces, y haciendo la operación para todos los elementos, ¿verdad? Sería 0 menos 10/3 por 3 es 10/3 menos 10/3 por 1 da 0. 0 menos 10/3 por 5 menos 5. Eso tienen que confirmarlo, ¿verdad? Ustedes tienen que, de parte de estudio, ¿verdad? Menos 1/3 menos 10/3 por 1 medio. Y 1 menos 10/3 por 0 queda 1. Y 10 menos 10/3 por 6. Entonces queda un elemento negativo. Entonces, la nueva tabla simple de base XU da una solución básica, pero que no es factible. Porque uno de los elementos de última columna es negativo. Entonces, cuando ocurre que esto es negativo, es que va a ser básica, pero no es factible. Entonces, solución corresponde a X igual a 6, ¿verdad? X igual a 6, U igual a menos 10 y Y igual a T igual a 0. Es decir, los que no tienen, los que son diferentes de 0 y 1, sus columnas, se dice que se consideran que son 0 ya para la solución del problema. Ejemplo 6, dice, para siguiente. Entonces el cambio de base es transformar la variable de entrada, la columna de los elementos, debe quedar igual a la columna de la variable que está saliendo. Ese es y mediante operaciones entre renglón. Este es el procedimiento, ¿verdad? Ejemplo 6 dice, para siguiente tabla simples, haga cambio de base TU a TY, ¿verdad? Entonces los anteriores solo cambiamos el primer elemento. Aquí cambiamos el segundo elemento de la base. Entonces ya nos dan la tabla simple, ¿verdad? Ya no nos dicen ni solo hacer los cambios. Entonces, para hacer los cambios de base TU a TY. Entonces sería TU, ¿verdad? Base queda así, miren, en forma de una matriz de identidad acá. Entonces la tabla simple inicial tiene una solución básica factible con T igual a 6, U igual a 6 y los demás variables igual a 0. X, Y, Z, las estructurales son 0. Entonces la variable salida es U, que aparece en segundo lugar, y la variable de entrada es Y, ¿verdad? Entonces la primera operación es hacer segundo elemento de segunda columna de Y, hacerlo 1, porque como la que está saliendo es U, entonces Y debe transformarse exactamente como está U, ¿verdad? Entonces
Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ver dónde está el 1. Como el 1 es el segundo elemento del primero, entonces hay que hacer 1 a este. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante operación entre renglones. Hay que hacer 1 este y después 0 este. Sería renglón 2 entre 3. Todos los elementos del segundo renglón los dividimos entre 3. Me queda 2 tercios, 3 entre 3, 1, 1 entre 3, 1 tercio, 0 entre 3, 0, 1 entre 3, 3, 6 entre 2, 3. Y estos todavía no se modifican, ¿verdad? Los del primer renglón. Siguiente paso, hay que hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Restando la operación renglón 1 menos renglón 2. Sería, y para todo se aplica, ¿verdad? Sería 3 menos 2 tercios, que da 2 tercios, eso lo deben confirmar ustedes, 1 menos 1. 0, ¿verdad? 2, perdón, 3 menos 2 tercios, debe quedar 7 tercios, esta es la operación. Que renglón 1 menos renglón 2, 1 menos 1, 0, 2 menos 1 tercio, 5 tercios, 1 menos 0, 1, 0 menos 1 tercio, menos 1 tercio, y 6 menos 2, 4. Entonces, la nueva tabla simple con base TY tiene solución básica factible con T igual a 4, porque el primer uno, T igual a 4, Y igual a 2, X igual Z, X igual a 0, ¿verdad? O sea, las demás variables se consideran que son 0 y ya en la solución. Por último, cambiamos tabla de base TY a XY, ¿verdad? Es decir, la variable de salida va a ser el T y la variable de entrada va a ser X. Entonces, la primera operación, como nos dicen que cambiemos de base TY a base XY, entonces esta tenemos que transformarla, estos valores, exactamente igual a los valores de esta columna, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, la primera operación es hacer 1 el primer elemento de columna X y seguido hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. ¿Cómo lo vamos a hacer 1? Multiplicándolo por la inversa de la fracción, ¿verdad? Sería 7 tercios por 3 séptimos, se quedaría 1, aquí quedaría 0, aquí quedaría 5 séptimos, 1 por 3 séptimos, 3 séptimos menos 1 tercio por 3 séptimos menos 1 séptimo, y 4 por 3 séptimos, 12 séptimos. Eso les queda de estudio a ustedes que verifiquen, ¿verdad? Con la calculadora para estudiar, ¿verdad? Los demás no se alteran, los del segundo renglón. El siguiente paso es ya convertimos esta, X es la de entrada, ¿verdad? 1 el primer elemento, hay que ejercer este elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer con la operación? Renglón 2 menos 2 tercios, renglón 1. Entonces, 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0, 1 menos 0 da 1, 1 tercio menos 2 tercios por 5 séptimos debe dar menos 1 séptimo, 0 menos 2 tercios por 7 debe dar menos 2 tercios por 3 séptimos debe dar menos 2 séptimos, 1 tercio menos 2 tercios por menos 1 séptimo da 3 séptimos, y 2 menos 2 tercios por 12 séptimos debe dar 6 séptimos. Y ya nos queda de base XY, ya se transformó, entonces ya podemos poner aquí que quedó de base XY, ¿verdad? Entonces la solución de esto sería X igual a 12 séptimos, X es igual a 12 séptimos que tiene 1 y 0, entonces 1 que corresponde a X, X igual a 12 séptimos y Y igual a 6 séptimos. Entonces esa va a ser la básica en esos valores, ¿verdad? Y con Z igual T, es decir, las demás variables, Z es estructural y las otras de holgura, T y U, deben ser igual a 0.
Esto es lo que es la tabla simple, que estos son los procedimientos. Entonces, esto es el tema 2, ¿verdad? Que refiere los conceptos, como primero mostrar desigualdades en forma de ecuaciones con variables de holgura y después en tablas simples presentarlas y por último hacer los cambios de base, ¿verdad? El cambio de base es que los elementos de la columna de variable de entrada deben quedar igual a los elementos de la variable de salida, ¿verdad? Que nos indica el problema. Bien. Bien. Tema 4, este es el tema 3. Que tengo que estos detalles arreglar, ¿no? Este es el tema 3. Métodos simples. Entonces, con los conceptos de últimos, entonces pasamos ya al método simple, que es lo que tenemos que desarrollar ya en un problema. En el método simplex hay otros criterios. Aquí en los anteriores nos dicen que ya nos indican qué cambio de base tenemos que hacer. Aquí no, nosotros tenemos que ver con otros criterios cuál va a ser la variable de entrada y cuál es la de salida, ¿verdad? Entonces aquí ya es más desarrollo, pero lo anterior es como para ir adentrando, para ir poco a poco entrando, ¿verdad? Problemas. O sea, conocer lo básico para después entrar ya al método simple en sí, que aquí ya no nos dicen hay que hacer este cambio. Los anteriores nos dicen cambie de TU a XU, de XT a X, a XY, por decir, ¿verdad? Aquí no nos van a indicar, sino que tenemos que determinarlo mediante otros conceptos. Bien, entonces, procedimiento usado con el método simples consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado, hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Y cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Entonces, otra diferencia ya del método simple es que ya vamos a incluir la función objetivo z, ¿verdad? Aquí ya se incluye. Ya vamos a ver cómo. Entonces nos dicen, maximizar z igual a 2x más 3y sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. Entonces nos dan las restricciones, las desigualdades, x más 4y menor o igual que 9, 2x más y menor o igual que 4. Introducimos variables de holgura, t y u. Entonces las transformamos en ecuación. X más 4y más t igual a 9 y 2x más y más u igual a 4, donde x, y, es decir, las primeras variables más las que introducimos deben ser mayor e igual que 0, mayor o igual que 0. Entonces, la tabla simplex será similar a las anteriores, solo que se agregará un renglón al final que contiene coeficientes de función objetivo. Entonces, la diferencia de la tabla simple ya, usando de lleno el método simple, es que vamos a incluir la función objetivo, que va a quedar una variable z al final, ¿verdad? El último elemento de esa matriz aumentada va a quedar la z mayúscula. Entonces, la solución básica factible inicia con base TU, donde T es igual a 9, U es igual a 4 y X es igual a Y igual a 0, ¿verdad? Es decir, las que no quedan como matriz de identidad se consideran que es un 0 ya en la solución. Entonces, aquí la función objetivo es 2x más 3y igual a 0, que está expresada acá. El z se escribe de último. Entonces, para elegir variable de entrada, se consideran los indicadores
que son los elementos del último renglón. Los indicadores son los elementos del último renglón. Y vamos a elegir el mayor de los mismos. Es decir, que para definir la variable de entrada, tenemos que buscar el mayor valor positivo de los valores del último renglón que pertenecen, que son parte de la función objetivo. La función objetivo Z. Entonces, si el indicador, si en caso hubiera habido aquí 3 también, y 3 se elige cualquiera, ¿verdad? Entonces, si el indicador más grande ocurre 2 veces, se elige arbitrariamente entre las dos variables, es decir, cualquiera. Entonces, en este caso, la variable de entrada va a ser Y, porque el mayor valor de los indicadores corresponde a la columna Y. Y la variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de los elementos de última columna, entre valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Es decir, que el mayor nos define la variable de entrada, pero la división de las constantes se deben dividir entre el elemento correspondiente de la variable de entrada que nos salió, ¿verdad? Es decir, 9 entre 4 y 4 entre 1. Se deben dividir. Y el menor valor, que lo pongo en rojo, ese nos va a dar la variable de entrada. Perdón, la variable de salida. ¿Y cuál es la variable de salida? Esta, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? T porque corresponde a la línea que 9 entre 4, 2.25 porque es el menor de ambos cocientes. Dividimos este entre este y este entre este. El valor, la constante es el valor correspondiente de la variable de entrada. Entonces la variable de salida es la T, ¿verdad? Porque aquí dice que es el valor positivo más bajo, ¿verdad? De los elementos del cociente, ¿verdad? Del cociente, que es de estos cocientes, ¿verdad? Entonces la tabla simplex, entonces aquí tenemos que determinarlo nosotros. La tabla simplex debe cambiar de base TU a base YU. Entonces aquí no nos van a decir debe ser este cambio, sino que nosotros lo determinamos. La de salida fue la T, ¿verdad? Y la de entrada es la Y. O sea que aquí en este ya con método simple determinamos la variable de entrada de inicio con el mayor valor acá y la de salida con el cociente, ¿verdad? De la constante del último elemento entre el valor correspondiente de la de entrada, ¿verdad? 9 entre 4, repitiendo acá. Entonces la tabla simple debe cambiar de base TU a base YU. Como la que sale es T, entonces el primer elemento es el que va a cambiar Y. De base TU a Y mediante operaciones entre renglón. Y si cambia de base T a TU a base YU, es que esta columna, los elementos debemos transformarlos exactamente igual a como está T en un inicio. Bien. Ver aquí X. Y, TU. Entonces, primera operación es hacer primer elemento de segunda columna, ¿verdad? Y seguido hacer 0 el segundo y tercer elemento, porque deben convertirse en lo que era la columna T, ¿verdad? Entonces, el primer elemento lo hacemos 1 dividiendo entre 4, ¿verdad? Para todo renglón 1 entre 4 quedaría un cuarto, 1, un cuarto, 0, 9 cuartos. Los demás no se alteran. Siguiente paso sería para Y, ¿verdad? Hacer 0 los demás elementos. En este solo voy a dar un ejemplo en diapositiva y porque es muy largo, nos íbamos a estar demasiado, pero podemos revisar otro que lo tengo de PDF, ¿verdad? Una imagen. Entonces, siguiente operación sería hacer 0 este elemento. O sea que estas operaciones se pueden hacer simultáneas, ¿verdad? Pero yo para explicarlo hice separado. Entonces, siguiente
paso es hacer cero este elemento. Hay que hacer cero los dos, ¿verdad? Este y este. Pero para ir paso por paso, lo explico acá, ¿verdad? Entonces sería, para hacer este cero, este elemento sería renglón 2 menos renglón 1. Sería 2 menos un cuarto, 1 menos 1, 0, ¿verdad? 0 menos un cuarto, eso lo confirma, 1 menos 0, 1 y 4. 4 menos 9 cuartos da 7 cuartos. Y falta hacer cero este elemento. ¿Cómo lo hacemos? Sería renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Porque este es el pivote, ¿verdad? Entonces sería 2 menos 3 por un cuarto, para todo se aplica, ¿verdad? 3 menos 3 por 1 da 0, 0 menos 3 por un cuarto menos 3 cuartos, 0 menos 3 por 0 da 0, y z menos 3 por 9 cuartos me va a quedar menos 27 cuartos, es decir, que con el método simple, el último elemento va a quedar una expresión algebraica, que ahí deben tener cuidado. Entonces aquí explico que se observa que el último elemento de tercer renglón queda igual a una expresión algebraica, ya que corresponde a la función objetivo que se busca maximizar. Con esta nueva base YU, su solución básica factible con un valor de utilidad z menos 27 cuartos va a ser igual, sale de despejar z, que este negativo pasa a sumar 27 entre 4 es igual a 6.75. Entonces, en este paso, la solución es 6.75. 27 cuartos, que es eso en decimal. Sin embargo, no es la solución óptima. ¿Por qué no es solución óptima? Porque en el último renglón todavía existe un indicador positivo, que significa que hay que continuar desarrollando. Es decir, el método simple es un problema termina hasta que solo queden negativos acá o cero, ¿verdad? Acá, en el último renglón antes de donde está Z. Entonces, como todavía hay un positivo, hay que continuar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 licenciado. gracias. Sí, creía que se había cortado esto. Entonces todavía hay que continuar porque hay un positivo acá. Entonces lo señalo en rojo. Entonces la nueva variable de entrada es el único valor positivo que hay acá. X es la próxima que entra. Y la variable de salida la vamos a sacar de dividir las constantes en el sistema, es decir, el último elemento de cada renglón entre el correspondiente sería 9 cuartos entre un cuarto, 9, y 7 cuartos entre 7 cuartos, 1. Entonces el menor nos va a dar la variable de entrada. Entonces la variable, la de salida, perdón, el menor. El mayor o el único positivo acá nos da la de entrada, y el menor valor de estos cocientes de esto entre esto y esto entre esto, el menor de esto, que lo pongo en rojo, nos da la variable de salida. La variable de salida corresponde a U, ¿verdad? U, que es esta columna, U, ¿verdad? Entonces, nueva variable. Entonces, la variable, bueno, aquí repito lo que dije de los cocientes. En este caso, el cociente más bajo corresponde a variable U, variable salida es U. Entonces, tabla simple debe cambiar de base YU, que está de YU, a base YX. YX. Es decir, que estos elementos se deben convertir en esto, ¿verdad? Hacer 1 esto y 0 estos elementos, mediante operaciones entre renglón. Entonces aquí me les va a quedar de estudio porque como demasiado aquí no indico por aparte las operaciones, estas deben confirmarlas. Dice, la primera operación es hacer 1 segundo elemento de primer columna. Sí, 1 el segundo elemento porque hacerlo igual a esta, ¿verdad?
Entonces hay que traer, este es 1 y los demás hacerlo 0. Y de columna X, perdón, de primer columna X. De primer columna X, seguido a ser 0 el primero y tercer elemento de la misma columna. Entonces la primera operación sería multiplicarlo por la fracción inversa de esto, que sería 4 séptimos renglón 2. Entonces al multiplicar cada elemento, este se me hace 1 y los demás me van a quedar fraccionarios, excepto el último, ¿verdad? Tampoco me queda un entero. Los demás no se alteran. Siguiente paso es hacer 0. Como les digo, se puede hacer de forma simultánea, esto, ceros. Pero para no confundirlo, y pueda crear confusión, dice primero haciendo 0 esto. La operación sería renglón 1 menos un cuarto por el renglón 2. ¿Verdad? Entonces, un cuarto menos un cuarto por 1 da 0, 1 menos un cuarto por 0 da 0, un cuarto menos un cuarto por menos un séptimo debe dar 2 séptimos. Esto deben confirmarlo, un cuarto por menos 0 menos un cuarto por 4 séptimos debe dar menos un séptimo, y 9 cuartos menos un cuarto por 1 debe dar 2. Y hacer 0 este, la operación sería renglón 3 menos 5 cuartos por renglón 2, ¿verdad? Entonces quedarían estos valores, es decir, 5 cuartos menos 5 cuartos por 1, 0, menos 5 cuartos por 0 da 0, menos 3 cuartos por 5 cuartos por menos un séptimo, menos 4 séptimos, y 0 menos 5 cuartos por 4 séptimos, menos 5 séptimos. Ahora, y también me aplica para este, aquí donde que hay que tener cuidado porque hay una operación algebraica acá, ¿verdad? Entonces sería z menos 27 cuartos menos 5 cuartos por 2, sí, que es el renglón 2, ¿verdad? Por el renglón 2, que es por 1, menos 5 cuartos por 1, esto quedaría menos, porque solo se reduce en esto, quedaría z, este no, este que está solo sería menos 27 cuartos, menos 5 cuartos, menos 8. Entonces la solución básica factible corresponde a tablas simples con base yx, aquí ya la transformamos. Entonces z menos 8 va a ser igual a 0, despejando para z, después de igualarlo esto a 0, tenemos la utilidad máxima con x igual a 1, x igual a 1 que sale de acá, y igual a 2, y aquí termina. Entonces la solución del problema, aquí termina el problema porque aquí ya no me quedan elementos positivos, solo quedan ceros y negativos. Entonces aquí ya concluye el problema con métodos simples. Entonces ese es el procedimiento, ¿verdad? Ya con el método simple. Entonces el método simple se puede resumir por la sucesión de siguientes pasos, ¿verdad? Es lo que he estado diciendo, pero aquí está en esta tablita. Las variables de holgura no negativas que transformen las desigualdades en ecuaciones. El paso 1, el 2. Construir la tabla simple. El 3 es seleccionar la variable de entrada con base en el indicador positivo más grande. Indicadores, es decir, elementos de último renglón. Y las razones, ¿verdad? Las razones en los cocientes que decía yo, ¿verdad? Última columna. El cociente no negativo más pequeño, es decir, solo los positivos de esos cocientes. Operaciones entre renglones. Aquí está, queda que lo lean, ¿verdad? Esto después yo lo voy a mandar. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Ya habla de un minuto. Ya, bueno, entonces esto concluimos. No sé, podemos ver otro ejemplo, si la diapositiva, otro ejemplo, pero ese que lo hice, es de una foto de PDF, si, para que miremos otro ejemplo. Sí, está Entonces en bien. la próxima reunión, mirémonos a las 3 y sería 3:30, ¿verdad? Sí.
Bueno, entonces lo que he dicho está resumido acá, ¿verdad? Estos son los pasos. Ya para el método simplex. Bueno, entonces nos quedamos por acá.